Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de conversación de un coloquio de investigación-creación, esta vez con el nombre Decálogo del Audiovisual Comunitario para la Transformación Social, hallazgos desde la investigación, acción participativa. Este espacio es el 12º coloquio de investigación-creación, que es organizado por la Dirección de Investigación-Creación de la Facultad de Comunicación e Imagen. Mi nombre es Juan Ortega, soy académico de la facultad y hoy día tengo el placer de poder conversar con Kiara Sáenz Baeza, investigadora y académica de la Facultad de Comunicación, Jorge Avilés, también que me acompaña, que es periodista e investigador de los Observatorios del Derecho a la Comunicación, y por supuesto a Paula Galvez, también le damos la bienvenida, que nos acompaña de forma remota desde Pichilemu TV. Ella es presidenta de la Asociación de Canales Comunitarios de Chile. Bienvenida Paula, bienvenida Kiara, bienvenido Jorge. Muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad de poder contar efectivamente el avance de esta investigación y cómo ha ido avanzando este espacio de producción de conocimiento. Este coloquio tiene como finalidad presentar los principales resultados de un proyecto de investigación-acción participativa que se ha realizado entre el año 2022 y 2023 con la agrupación de canales de televisión que forman parte de la Asociación de Canales Comunitarios de Chile. El objetivo principal de este proyecto fue dotar a las televisoras de herramientas de dinamización social. ¿Para qué? Para sensibilizar y fomentar la participación ciudadana de sus comunidades. Esto para motivar la creación de contenidos mediáticos utilizando como hilo conductor la pregunta por la especificidad del lenguaje audiovisual comunitario. Recordemos que Chile es un país que tiene un ecosistema mediático bastante pobre, bastante limitado, por lo tanto preguntarse por qué lenguaje audiovisual hoy día son capaces de producir los medios comunitarios es un aporte, ya que estamos acostumbrados a que el mainstream nos tiene un lenguaje bastante acotado desde los últimos 20 años. Entonces es importante señalar que esta investigación apunta a relevar saberes desde ese espacio. Esta investigación también es parte del proyecto Fondar número 627314, Investigación Acción Participativa sobre el lenguaje y estética audiovisual de la televisión comunitaria, correspondiente a la línea de investigación del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio. Para comenzar este coloquio, quiero, junto con saludarle y darle la bienvenida, que nos cuenten en el fondo un poco, para introducirnos en el tema, cuál ha sido el rol histórico de la televisión comunitaria, estas estaciones de televisión que a veces conocemos como un canal local, icónicamente, por supuesto, Señal 3 de la Victoria en Santiago, Pichilemu en Pichilemu, Chaya TV en Arica, por supuesto, y qué desafíos están enfrentando luego de su reconocimiento legal el año 2014. Nosotros podemos reconstruir la historia del audiovisual comunitario, del audiovisual alternativo en Chile, al menos hasta la década de los 80, y lo que vemos es que a fines de los 90 empiezan a emerger las primeras experiencias de televisión propiamente tal, colgándose de los canales disponibles que habían en el VHF, es decir, de manera no legal, porque tampoco había reconocimiento para que este tipo de concesiones pudieran existir. Entonces eso cambia un poco con la ley del 2014. Sin embargo, hoy día, después de casi 10 años, tenemos solo 5 canales funcionando con frecuencias adjudicadas, ¿sí? Entiendo que estos días se están anunciando nuevas concesiones, pero lo concreto es que en 9 años se han dado 5 concesiones a este sector, comparado con las 60 y tantas que hay para regionales y comunitarios en digital. Entonces, claramente hay un desbalance, ¿no?, entre una trayectoria, una historia del sector que ha tenido muchas experiencias que precisamente han emergido y han desaparecido porque no han tenido ningún amparo institucional ni estructural sobre el cual poder asentarse. Entonces hoy día es una buena, ¿cómo decirlo? Es un buen indicador que tengamos una asociación de canales, que tengamos 12 canales integrando esa asociación, si bien no todos tienen concesiones, pero yo creo que lo importante es entender que el sector del audiovisual comunitario trasciende a tener o no tener concesiones, ¿sí? Y que es importante tenerlas porque eso da una base para poder pensar un proyecto de televisión, pensar un proyecto ya, digamos, más que desde la propia comunidad se vea como un proyecto más asentado, pero se puede hacer también audiovisual comunitario sin pensar en la televisión. Y eso también, porque de ahí viene esta historia, ¿sí? Entonces es importante esas dos dimensiones, es decir, son importantes las infraestructuras
pero también igual de importante es que el proyecto sea realmente un proyecto de audiovisual comunitario. Y en esta línea también, agregando lo que dice Kiara, es que entender la historia un poco de cómo se ha ido formando la Asociación de Canales Comunitarios en nuestro país ha sido una historia bastante colectiva, reunida, se han agrupado desde un inicio y algunas experiencias específicas desde los inicios de los años 2000 han de alguna forma impulsado, motivado que emerjan otras experiencias. Como Kiara decía, han surgido muchas no se han mantenido en el tiempo. Y claro, eso responde a distintas vulneraciones de carácter institucional y de sostenibilidad sobre todo, ¿no? Pero aún así hoy en día los canales y los proyectos de canales, de estos proyectos comunicacionales comunitarios, operan más allá de la posibilidad de la concesión, sin perjuicio de que es importante porque también les da un derecho a uso, ¿no? Muchos de ellos hoy en día transmiten a través de plataformas digitales, por ejemplo, y nada le asegura que por cualquier contingencia, por cualquier suceso, no puedan seguir transmitiendo. Entonces, claro, hay diferentes variables, dimensiones que han formado, ¿no?, lo que es la experiencia de la televisión comunitaria hoy día en nuestro país. Ustedes hablaban de poco más de 30 años, de una experiencia que surge efectivamente desde el audiovisual comunitario, no necesariamente como televisión, que después va tomando esta forma más de estructura mediática. También recordar que en el fondo cuando hablamos de televisión comunitaria estamos hablando de organizaciones que, representando a su comunidad, buscan una expresión audiovisual que es contrario a lo que realmente hoy día entendemos por televisión, que es como grandes industrias, ¿no?, grandes estructuras de poder financiadas que producen flujos de televisión para audiencias masivas en el fondo. Cuando ustedes ahora señalaban las características del sector, un poco su historia y cómo se ha desarrollado, ¿por qué para ustedes es importante que la investigación asuma este campo como un campo que produce conocimiento, que es importante para la academia? ¿Cómo ustedes conceptualizan la metida de la investigación académica dentro del campo de la televisión comunitaria? Es una buena pregunta. ¿Voy yo? Bueno, hay que entender que esto parte porque la televisión comunitaria es parte de lo que es un ecosistema mediático, ¿no? Y dentro de ese ecosistema mediático, cada uno de los agentes en sus diferentes formatos mediáticos, y en este caso en particular tipologías televisivas, tienen un aporte específico, ¿no?, hacia las comunidades, hacia las personas, hacia la ciudadanía. La profesora aquí presente tiene una tesis muy interesante, ¿no?, que ella habla que efectivamente la televisión comunitaria también tiene un rol y un componente público, igual que la televisión pública, como en nuestro caso el TVN, pero distinto en el sentido de que mientras que la televisión pública como TVN, el rol es desde la institucionalidad hacia lo demás, el rol público de la televisión comunitaria es de abajo hacia arriba, ¿no?, y que representa los intereses en primer lugar de sus comunidades de referencia, y ahí hay un beneficio social y hay un interés. No sé cómo digo. Sí, no, y también yo creo que es importante entender que para la propia mejora, para la propia fortaleza del sector, es importante la sistematización de los saberes desarrollados al interior de las experiencias, ¿sí? Eso para mí es una cosa súper importante y que, como en el caso de la mayoría de las televisiones comunitarias, son televisiones que viven en el día a día, que no tienen tiempo para hacer este ejercicio. En el fondo, pensar cuál el aporte de la universidad en ese sentido es cómo uno puede contribuir a ese ejercicio, a ese proceso de sistematización, de documentación, de alguna manera apoyar los procesos de reflexión interna que se tienen que hacer, ¿sí? Y que muchas veces las personas que participan tienen intuiciones, ¿sí? Pero como que falta ahí como un pequeño empujoncito para que puedan a lo mejor encontrar buenas soluciones a problemas que solos quizás no ven la respuesta. Recordemos que el campo de la televisión comunitaria ha tenido, como señalaban los investigadores, un fuerte desarrollo de demanda por reconocimiento, por marco legal. Sin embargo, como señalaba aquí, efectivamente hay una necesidad también de pensar las prácticas, de pensar la forma de hacer televisión, que no necesariamente está de la mano o ha ido de la mano de este fortalecimiento de lo legal, del marco legal, y creo que hay un punto importante que ustedes señalan. Cuéntenme del proyecto actual.
del proyecto que nos trae hoy día, efectivamente, que termina en esta publicación de un decálogo de la producción audiovisual. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene este proyecto? ¿Cómo surge la necesidad de postular un Fondat para este tipo de investigación? Bueno, esto tiene como dos antecedentes, porque hay como un antecedente de más largo plazo y uno de más corto plazo. El de más largo plazo es que cuando yo hice mi tesis de doctorado, yo me quedé con que este era un tema que había que seguir trabajando, el tema del lenguaje audiovisual de los medios comunitarios, ¿sí? Entonces quedó ahí, quedó detenido, digamos, así como que esto, porque lo que yo pude documentar en ese momento era que efectivamente había un debate al interior, un debate más intelectual sobre, bueno, cuál es la especificidad del lenguaje de la comunicación alternativa en general, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace que esto sea alternativo de otra cosa? ¿Sí? Y no había solución, o sea, no había respuesta a eso, porque muchas veces lo que vemos en medios que se conciben como alternativos, como comunitarios, como populares, es tomar la misma estética de los grandes medios, muchas veces porque no se conoce otra estética, ¿sí? Entonces lo que tenemos es, está el matinal, ¿no? Entonces tenemos nuestro matinal combativo, ¿ya? Pero es un matinal, entonces nos salimos del matinal, ¿ya? Entonces, y eso es un formato y unos géneros y unos formatos que son géneros y formatos de la industria televisiva, ¿sí? Entonces, claro, esa era una pregunta que no quedaba resuelta. Entonces esa es como la historia larga. Y luego la historia corta es que nosotros ya habíamos hecho antes otro estudio con la asociación el año anterior y en el fondo como que vimos que si nosotros, porque era una investigación sobre el pluralismo informativo, si nosotros queríamos entrar a la pregunta específica por el pluralismo en los contenidos de los canales comunitarios, había que ir a la pregunta por el lenguaje, ¿sí? ¿Cuáles fueron los objetivos que se propusieron en esta investigación? Y cómo se transformaron en metodología de trabajo finalmente. Porque tienen ustedes unos objetivos iniciales que fueron también dándole forma a un tipo de una forma de trabajar. ¿Cómo fue ese proceso de delimitar objetivos y después volcarlo en metodología? Bueno, uno de los objetivos que nosotros teníamos como proyecto de investigación era efectivamente de forma mancomunada, ¿no? A través de una acción, una investigación, participación, acción, donde aquí los integrantes de la asociación que decidieron participar no eran simplemente sujetos de estudio, ellos participaban en el día a día, opinaban y le íbamos dando finalmente forma en conjunto a lo que eran los lineamientos del proyecto. Pero siempre pensando que el objetivo, y entre los varios que habían y las otras cosas que nos salieron, ¿no?, era de poder dotar de herramientas a la gente de la asociación para también poder conocerse lo que es su propia especificidad estética, cómo eso se expresaba y cómo eso se aplica y que eso también forjara una identidad en ellos, y pero sobre todo que también los hiciera reflexionar como su posición como integrantes de una asociación de canales comunitarios primero, pero también como canales comunitarios que son distintos entre ellos, ¿no? Y cuál es esa identidad que repercute directamente a la comunidad de referencia en la que están insertos. Sí, nada más. El proceso se desarrolló en 4 fases: diagnóstico, formación, producción y retroalimentación. Y como ustedes señalaban, tiene un componente muy interesante que tiene que ver con no solamente tomar a este grupo de televisoras como un objeto de estudio. Un objeto de estudio, efectivamente, sino que también ustedes pensaron en cómo fortalecer con capacidades, así como ustedes también obtenían información, miraban la estética, dejaban capacidades y ponían preguntas y diálogo, debates no resueltos muchas veces por los propios actores. ¿Cómo fue el proceso de diagnóstico? Bueno, el periodo de diagnóstico fue sumamente interesante. Fueron bastantes conversaciones con cada uno de los integrantes de la asociación, ¿no? Los canales que hicieron participar, bueno, tenían que al menos llevar a estas reuniones que teníamos, entrevistas, al menos 2 representantes. Y vamos colocando la diapo. Sí, pero no, antes yo quería decir una cosa importante sobre el tema de la metodología y efectivamente en el pasado nos encontrábamos muchas veces no solamente en el espacio de la asociación, sino que en otros espacios de medios comunitarios o en general de la asociatividad, este como desprecio por lo académico, ¿sí? Sí. Y que vienen a hacer aquí capitalismo académico, ¿no? ¿Cómo se llama? No es capitalismo, extractivismo académico, sí, ¿ya?
Y era así como, bueno, sí, hay gente que hace eso, ¿ya? Pero el tema es, claro, igual hay, o sea, en realidad como que mi respuesta era, bueno, si ustedes lo pueden hacer solo, bacán. Pero en general cuesta hacerlo solo por esto que estábamos hablando y es como, oye, igual nosotros tenemos algunos saberes que les pueden servir a ustedes, ¿ya? Digo yo. Pero claro, el tema interesante en esta investigación es que nosotros como que sabíamos a lo que queríamos llegar, pero como el camino que íbamos a tomar para llegar ahí no lo íbamos a decidir nosotros solos como investigadores, sino que teníamos que decidirlo con las personas con las que queríamos llegar a ese momento final. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, craneamos cuáles eran las cosas que queríamos levantar en el diagnóstico, pero no sabíamos lo que íbamos a encontrar y en virtud de lo que fuimos encontrando es que definimos la formación. Porque la formación, no teníamos una idea de formación antes del diagnóstico, claro. ¿Entiendes? Y claro, y de hecho eso, nosotros lo conversamos con los que allá habíamos decidido que iban a ser los formadores. Entonces, claro, los formadores también nos dijeron, sí, miren, esto lo podemos trabajar así. Entonces, como que no solamente fue participativa en el sentido de integrar a los digamos, a la gente de los canales, sino que también cómo armamos la parte de la formación y luego de la formación se creó esta otra parte que no estaba tan pensada originalmente, que era la idea más de, bueno, cómo después de la formación acompañamos el proceso de producción, ¿sí? Porque ahí van surgiendo otras cosas que tampoco teníamos consideradas al principio. Entonces, por eso que como que fue en ese sentido muy como libre el proceso. Dejar sorprenderse. Eso, como dejándose llevar por la investigación, nosotros, pero también los canales. Ellos, como que en algún momento hubo un muy buen trabajo como entre ambas partes, donde hubo mucha confianza, hubo también mucha sinceridades también de por medio, ¿no? Y claro, y pasó esto que de repente conversábamos y decíamos como, bueno, ahora ¿cómo lo hacemos? Conversémoslo con él. Y ahí se va dando un poco la dinámica de lo que era el proyecto. Sí. Estamos conversando con Kiara Sáez y Jorge Avilés, investigadores del proyecto Investigación Acción Participativa sobre el lenguaje y estética audiovisual de la televisión comunitaria. En este coloquio de investigación, por supuesto, que se llama Decálogo del Audiovisual Comunitario para la Transformación Social, hallazgos desde la investigación acción participativa. Y estamos recuperando efectivamente este otro rol que tiene la academia a veces, que es un rol distinto a solamente ir a hacer extractivismo académico, sino que es saber leer un campo de acción y poder ponerse al servicio también de las demandas de este campo, que en este caso es la televisión comunitaria, pero que también nos cuesta también a veces de la academia en general poder lograr esa sinergia. Yo creo que este es un buen ejemplo de que esas sinergias se pueden lograr, se pueden producir y pueden dejar beneficio tanto en la academia, en la investigación, en el saber que se compartirá, pero también en los actores que están ejerciendo el derecho, en este caso a la comunicación, de una forma particular. Hablamos del diagnóstico, que había sido muy rico, que les dio muchos elementos también, que constituye la base también para el proceso formativo. ¿Cómo reaccionaron los canales frente a una propuesta de revisión de sus prácticas de producción audiovisual? ¿Cómo fue la recepción de las estaciones de televisión, de los profesionales, técnicos, gente que trabaja en los canales, de ya no mirar el marco legal, lo que vamos a necesitar, sino que lo que hago y cómo lo hago y a qué se parece? Sí, tuvimos es que me acuerdo de una sesión que fue como, yo creo que fue la sesión más crítica, que fue cuando una de las profesoras que hacía la formación, porque nosotros no fuimos los formadores, digamos, nosotros como que fuimos un instrumento de la formación, pero participamos como si fuéramos integrantes, interveníamos, opinábamos, etcétera. Y entonces dice, hay que diferenciar entre historia y relato. Entonces la historia es la historia, los hechos, las cosas que pasan, pero el audiovisual siempre es una construcción, por lo tanto siempre estamos manipulando la información. Siempre estamos manipulando el relato, porque nosotros construimos el relato de acuerdo a lo que queremos enfatizar o no enfatizar. Y a eso fue como que a la gente se le quebró la cabeza, porque era así como, no, porque los que manipulan son los otros medios. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales. Nosotros somos los que contamos la verdad. Y decían, no, pues que eso no es así, ¿ya? Y entonces fue como, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale de esa disyuntiva?
¿sí? Entonces, claro, ahí el tema tiene que ver como con otros criterios. Es como, bueno, ¿cómo yo hago que este relato, asumiendo que siempre va a ser un relato construido, yo soy honesto, por ejemplo, en mi construcción, ¿sí? O yo soy genuino, soy auténtico en tanto doy cuenta de donde yo me inserto, ¿sí? Entonces, como que empezamos a tocar otros elementos que son mucho más sutiles de la construcción de la producción mediática, ¿sí? Por ejemplo, también, como es verdad, ese momento fue bastante crítico, pero creo que la profesora en ese momento se sortió bien y con harto respeto también. O sea, claro, Kiara comentaba que nosotros trabajamos con anterioridad con los canales, entonces nos veníamos conociendo antes, había un año de trabajo donde algunos lo habíamos ido a visitar también, entonces no era simplemente como había confianza construida. Pero también recuerdo otra sesión con otro formador que él hacía un ejercicio muy sencillo en donde tenían que mapear cuáles eran sus redes, como hacia dónde querían comunicar y cuáles eran esos agentes a los que podían trabajar, los que podían forjar alianzas o que de lleno querían hacerle llegar un mensaje. Y por muy evidente que pueda ser para alguien que está dentro de la sesión de canales comunitarios, a veces simplemente mover cortinas de lo que está pasando en la realidad, o bueno, que es la realidad, pero cortinas de lo que está pasando alrededor y decir como, claro, la asociatividad es mucho más grande de lo que podía imaginar, o de lleno, hay asociaciones que a mí en realidad no me hacen mucho sentido o no me son cómodos. ¿En qué punto ese comentario individual también se traspasa a un comentario colectivo en el marco de un canal comunitario? Entonces, claro, fueron bastantes incertidumbres, como dice Kiara, sutiles, que se fueron transformando en reflexiones de diferentes ámbitos, ¿no? Se metieron en el diálogo fino de la construcción editorial, en el fondo, que se hace cotidianamente, muchas veces sin conciencia, pero se hace todo el día. ¿Y cuáles fueron los hallazgos de esta etapa? Fueron varios. Es que ahí ya tenemos que pasar a la presentación, porque si no... Bueno, estos días lo hemos ido conversando. Aquí están los objetivos, la metodología, las fases. Y aquí están los hallazgos del diagnóstico. Claro. ¿Sí? El diagnóstico en sí mismo estuvo compuesto por 4 dimensiones, ¿ok? El primero, la primera dimensión, que es relativa al encuadre del lenguaje audiovisual y estético, tuvo varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comunidad de la identidad, donde si bien no había un concepto muy claro sobre lo que era la estética como tal, la estética audiovisual, se relacionaba mucho a los códigos audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, los colores, las formas de grabar, los planos, la luz, el sonido, pero siempre esta identidad se llevaba a la identidad de la comunidad, ¿no? Entonces estaba muy claro el tema de hacia quiénes representamos, hacia quiénes aludimos, quiénes somos, pero esa transición entre cómo se traduce eso en términos estéticos, la reflexión llegaba hasta la utilización de los códigos audiovisuales, ¿no? Sí. Y la forma más palpable en la que ellos decían nuestra estética está ahí es a través del logo corporativo, ¿no? Ahí están nuestros colores, ahí está nuestra identidad, nuestra forma. Muchos de los canales comunitarios tienen elementos bastante identitarios, ¿no? Representantes de sus poblaciones, las comunidades donde están insertos, ¿no? Y otro comentario que era muy habitual, que nosotros cuando hablamos de estética audiovisual, era lo lindo, lo hermoso, lo consensuadamente lindo, ¿no? Y en esta misma línea, algo que fue súper valioso y que ellos lo expresaron de forma muy significativa, ¿no? El tema de la pertenencia y la identidad, ¿no? Que ellos, como te decía, la estética audiovisual no era algo tan palpable más allá de los códigos, pero ellos sabían que lo que estaban captando era algo que solamente ellos podían captar. Porque al ser un canal comunitario podían ver esa intimidad, esa pertenencia que ningún otro medio de comunicación o un externo podía observar de la misma forma que ellos, porque tenían la confianza, porque estaban ahí, porque viven ahí, ¿no? También otro elemento interesante que salieron es que ellos se ven precisamente como representantes de grupos excluidos. Y siempre colocan a la comunidad como una protagonista y se colocan en contraposición de la televisión tradicional, ¿no? La televisión tradicional actúa de tal manera, opera de tal manera, tiene tales intereses, pero nosotros somos lo contrario, ¿no? Nosotros somos de la comunidad y claro, hay esta percepción que hablaba Kiara sobre esta es la realidad, ¿no? Entonces esta fue la fase del diagnóstico. Después fue la formación. Entonces la construcción de esta visión y lo rupturista que fue la formación fue bastante interesante. Y lo otro es algo bien paradójico que ejerció
de esta dimensión, que era la condición de adversidad, ¿no? Que precisamente por tener condiciones adversas, claro, nos cuesta desarrollarnos, no tenemos una sostenibilidad, cuesta hacer proyectos a largo plazo, pero eso también provoca nuestras características, nuestra identidad. Entonces había esta como tensión entre esto es bueno y esto es malo al mismo tiempo. ¿Quieres agregar algo? No. Ya. Pasando a la siguiente dimensión, que es sobre comunidad y estética televisiva, aquí encontramos algo súper interesante que es sobre, nosotros queríamos saber, básicamente aquí, si había una reflexión profunda o de qué manera había una reflexión sobre la estética audiovisual que tenían propia, ellos mismos, ¿no? Y si eso estaba en algún lugar, en algún documento, que se pudiera sociabilizar o que se pudiera discutir y compartir. Y lo que encontramos fue que el concepto que más lograban como palpar ellos como canales comunitarios es la línea editorial, ¿no? Que en algunos casos la línea editoriales podía tener elementos que se vinculaban a la estética audiovisual, pero generalmente era una declaración de principio de misión y visión, ¿no? Y esto, cuando se hablaba más de orientaciones programáticas, el concepto se empezaba a difuminar, y cuando ya hablábamos sobre cómo se inserta la estética audiovisual en la orientación o la línea editorial, ahí los elementos ya eran todavía más difusos, ¿no? No, y que al final lo que nos damos cuenta es que eran preguntas que no se han hecho, po. No se han hecho, no se han hecho de manera colectiva. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, no hay ninguna versión como oficial de un canal que te puede decir sobre qué pasa con su línea editorial, qué pasa con sus orientaciones y qué pasa con su lenguaje estético. Claro. ¿Sí? O sea, sí habían reflexiones en la interna sobre más o menos la línea editorial, pero con la estética era algo como que, siendo que es tan presente y tan característico del audiovisual, era una pregunta que solo se palpaba o se llegaba a eso cuando pensaban en cómo hacemos un programa que no haga sentido y nos guste a todos y le gusten a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Y otra forma que encontramos fue que aquí es donde encontramos ya cosas que nos empezaron a interesarnos para la formación, que fue que ellos sentían que la forma de representar a la comunidad era mediante que ellos se pudieran observar, ver a la comunidad a través de la pantalla. Y que eso algo era característico de la televisión comunitaria. Entonces ahí lo que detectamos que el binomio emisor-receptor, ¿no? que en la televisión comunitaria, en los medios comunitarios, debería disolverse, porque la gente misma la que participa crea los contenidos, no estaba tan resuelto. Pero esto era algo que se observaba más en canales comunitarios que más jóvenes, ¿no? Canales más antiguos que tienen 15 años, 20 años, lo tenían mejor resuelto. Era algo que se había dado por inercia, bueno, tienen décadas, ¿no? Lo habían sobrellevado mejor. Aquí llegamos a una de las consultas que era, creo que me pasé. No, ahí está bien. No, estamos bien, ya. Que eran como, preguntarnos como lineamientos formativos, claro. que era lo que ellos pretendían. ¿Cuál era su demanda de aprendizaje? Claro. O sea, luego de los 4 ejes que acaban de comentar del diagnóstico que surge, en el fondo, que es muy interesante igual darse cuenta cómo los mismos canales, por lo que ustedes señalan, no hacen ese trabajo de pensar de línea editorial a herramienta, en el fondo, que la herramienta audiovisual igual tiene que estar permeada de esa línea editorial a nivel estético. Claro. No, es todo implícito, es todo implícito. Claro. Si eso es lo que encontramos, que estaba todo implícito, y eso tiene varios riesgos. Porque en el fondo, cuando todo es implícito, entonces tú dificultas la entrada de nuevos actores, porque los actores nuevos no manejan tus mismos códigos. Y si tú nunca lo has explicitado en ninguna parte, entonces ¿cómo logras que las personas nuevas que vengan entiendan cuál es eso? La línea editorial de este canal, la estética de este canal, Exacto. qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que abordar los contenidos, ¿entiendes? Entonces como que todo se da muy por sobreentendido. ¿Cómo decirlo el reflejo de mi comunidad? Porque puede ser de diferentes formas. Porque nosotros en algún momento, cuando lo entrevisté con el tema del diagnóstico, yo muchas veces les dije, como para poder llegar a una respuesta, y yo les decía, si yo veo 4 pantallas y veo un canal nacional, regional, un local y un local comunitario, ¿cómo alguien podría darse cuenta de que ese es su canal? Como tratando de llegar a eso. Entonces, ¿no? Y bueno, ahí salieron respuestas muy interesantes, ¿no? Pero es que ese es el punto. Hay un manejo del lenguaje audiovisual y hay una identidad comunitaria, mediática. Sí. Pero cuando estos 2 elementos se tenían que conjugar para hablar sobre una intencionalidad comunicacional, ahí se difuminaba el tema. Ahí como que había como una nebulosa, ¿no? Y ahí, claro, ahí está todo implícito.
Bueno, y hablando un poco de los lineamientos formativos, aquí esto fue súper interesante. Lo primero que fue más llamativo... ¿Esto surgió después del diagnóstico? No, esto es lo que... La pregunta Ya. era, ¿qué es lo que ellos... ¿Cuál es su demanda formativa? Exacto. ¿Qué es lo que le gustaría aprender Claro. en este proceso de investigación? Ya. Y bueno, algo que fue muy agradable y que fue como, bien, fue que el tema de que tenían disposición de aprender. Buenísimo. Y, o sea, muchos dijeron cosas distintas, pero siempre estuvo permeado por el discurso de, en realidad aquí todo nos sirve, queremos aprender. Y dentro de ese desglose hubo algo muy curioso que fue bastante similar el punto de quiero aprender sobre técnica, sobre cómo manejar elementos de software, herramientas, tecnología, pero también sobre teoría. Entonces, ¿por qué uno tendría a pensar que se va a equilibrar la balanza más uno hacia el lado? Y cuando uno revisa bien los resultados, como que más o menos fue parejo. Y eso fue bastante interesante. Sin perjuicio de que igual estaban muy interesados en aprender, por ejemplo, la edición audiovisual, aprender distintos tipos de lenguajes y también sobre plataformas digitales, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos difundir mejor nuestro contenido, estrategias finalmente. Sí. Eso a grandes rasgos sobre los, ¿cómo decirlo?, las demandas más generalizadas. Demandas de aprendizaje. Sin perjuicio de que hubieron demandas súper específicas, como, no sé, unas integrantes de la acción dijeron, es que a nosotros nos gustaría aprender a pararnos frente a la cámara. Entonces, Sotogual hablaba sobre querer aprender nuevas habilidades que son comunicacionales finalmente, sin que les dé miedo cómo decirlo. Entonces, fue bastante... Estamos hablando de un diálogo que ustedes sostenían durante un tiempo con canales de diferentes territorios y comunidades y contextos distintos, un canal del norte, del sur, más rurales, más urbanos, que también eso me imagino que modificaban estas necesidades que te... Sí, pues va variando. O sea, variaban, pero en algún punto se encontraban y ahí uno se da cuenta que, lamentablemente la televisión comunitaria está a nivel institucional, a nivel político, económico, jurídico, legal, etcétera, bastante vulnerada, ¿no? Y transversalmente eso se puede observar en canales que pertenecen a territorios muy distintos, algunos que están en la capital, en la ciudad, u otros que están en una playa, u otros que están en el norte, en el sur, tienen demandas similares. Y en ese sentido, ¿pasamos a la siguiente? Sí. Aquí, que justo, qué buena pregunta, Kiki, que dice, ¿qué encontramos? Como cuando nosotros les hicimos una pregunta sobre un caso ejemplificativo, si tuvieran que, por ejemplo, cubrir el festival de su comunidad o un evento significativo, una conmemoración, ¿cómo lo harían? Y ahí nos dimos cuenta que habían distintos tipos de canales, ¿no? Y uno de los canales, habían tres tipos, que eran combativos políticos, canales etnolingüísticos y otros más geográficos culturales, ¿no? Ahí podríamos encontrar tres grandes distinciones. Y en ese sentido, lo que vimos que en la forma de hacer las coberturas, podíamos ver al menos 4 ejes temáticos, que no eran excluyentes, pero uno era más predominante que el otro. Y en eso que encontramos, que habían formas de cubrir de carácter más cultural, carnavales, fiestas de la propia localidad, políticas, por ejemplo, conmemoraciones de violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura, cívicas, aniversarios de la comunidad, y también religiosas, carnavales, progresiones, y a veces cuando hablamos de religiosas hablamos desde... ¿cómo decirlo? Ritos de la propia cultura del pueblo originario, como también caminando la Virgen a través de las procesiones, de todo en ese sentido. Pero lo que más notamos en eso es que las formas de abordar esas coberturas variaban mucho y significativamente dependiendo del canal que emitía la opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que habían canales que eran más nuevos, tenían menos gente y su forma de ver la cobertura era mucho más limitada que canales más antiguos que se desplegaban de una forma súper impresionante, honestamente, y organizaban, no sé, festivales de cine, por ejemplo. Y eso en realidad con los resultados más significativos del diagnóstico. Estamos conversando con Kiara Sáez, Jorge Avilés y ya tendremos luego un contacto vía telemática con Paula Gálvez desde Pichilemu TV sobre esta investigación que en el fondo pretende entregar herramientas a los canales de televisión comunitarios, pero también hacer la pregunta sobre la estética visual, sobre el lenguaje audiovisual que tienen la televisión comunitaria en un, tal como señalaba Jorge, en un ecosistema que es bastante reducido, donde la principal fuente de los formatos es la televisión comercial. Todos nos nutrimos de la televisión comercial y me imagino que también los equipos de televisión comunitaria también se van nutriendo para después ir
tal vez decolonizando los formatos, no sé si se puede decirlo así, pero de una u otra forma van avanzando hacia eso. Concepto interesante. Hemos conversado sobre los hallazgos, sobre el diagnóstico que han realizado. ¿Qué nudos de análisis que ustedes encontraron se han tensionado? ¿Con qué ideas ustedes preconcebidas llegaron y que se hayan tensionado? ¿Qué temas se hayan tensionado durante el proceso de investigación? La resistencia, quizás. Es que no sé, yo creo que una de esta cuestión de la manipulación del relato para mí fue como uno de los temas que fueron como de cosas que, pero la verdad, si yo soy sincera, yo como que no sabía con lo que íbamos a encontrarnos. Si yo, o sea, lo mismo que ellos tenían unas intuiciones sobre cómo ellos hacen las cosas, mi intuición era que no sabían o que no tenían una reflexión. Pero la forma que tenía ese no saber, no lo tuvimos claro hasta ese momento. Por eso es que, por ejemplo, esa cosa que se nos ocurrió de ejemplificar esto, porque igual es un tema bien abstracto la discusión sobre el lenguaje audiovisual, ¿ya? O sea, en general sobre el lenguaje... Sí, no es fácil entrar. No, de hecho, nos costó entrar porque les decíamos lenguaje audiovisual y nos decían, o sea, estética audiovisual y nos decían, ya, pero eso es que no, esto no es lo que yo hago, ¿ya? Entonces, claro, ahí como que nosotros también tuvimos que como que reformular la pregunta, porque en el fondo la pregunta es, bueno, ¿cómo tú te representas la comunidad en la cual te insertas? Sí, esa es la pregunta. Pero claro, como que nosotros fuimos con esta pregunta más como académica, por decirlo, ¿no? Y claro, tuvimos que ver que, o sea, nos dimos cuenta que teníamos que ser como utilizar conceptos más cercanos, más cotidianos, más, digamos, menos ilustrados, por decirlo de alguna manera, para hablar de este tema, para poder llegar a un punto en común para hablar. ¿Sí? Eso, no sé, Jorge. O sea, claro, para mí igual me ocurrió durante el proyecto de investigación que, claro, uno tiene una idea preconcebida, ¿no? Y uno dice como esto podría ser bueno, ¿no? Y uno también detectaba a veces resistencias. Sí. Y en esas resistencias, lo que fue muy significativo es que si hubieron avances, si hubieron transformaciones, y quizás en los resultados uno diría como que las distinciones quizás no eran tan significativas, pero la reflexión del proceso de la construcción del audiovisual, sí sentimos que hubo un cambio ahí, que hubo una reflexión interna de cómo hago yo las cosas y cómo las represento. Y por lo menos, claro, eso en el proceso conllevaba como bastantes puntos de tensión. No terribles, porque tenemos una buena relación con la acción de canales, pero yo diría que eso más que nada. Pero en general, como dice, fue como, ok, ¿qué nos vamos a encontrar? Muy bien, démosle. ¿Les parece que invitemos al panel a Paula para también conversar un poco de cómo ha sido esta recepción de este proyecto, cómo lo vivieron ellos como canales? Hola Paula, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Sí. Paula, ¿cómo sí, gracias por la invitación. Sí, bien, gracias, Quique. Qué bueno escucharte, verte a la distancia. También saludar, por supuesto, el trabajo que ustedes hacen como Pichilemu TV, que es una estación de televisión local de la localidad de Pichilemu, que ya lleva bastantes años trabajando, bregando contra las vicisitudes del sistema y se han transformado hoy día en un ícono, por supuesto. Hoy día Paula es presidenta de la agrupación de canales de televisión comunitario y, por supuesto, un lujo tenerla en este panel, por supuesto, dialogando sobre el impacto de este espacio. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué huellas y aprendizajes sientes tú que quedaron después de este proceso o que están quedando en los canales luego de preguntarse por el lenguaje audiovisual? Bueno, yo creo que esto ha sido una construcción o sea, no sé, en estos momentos yo tengo más sentimientos filiales con ustedes más que en esta conversación, porque la verdad es que los conozco hace muchos años. Que Anita y tú, Quique, son los primeros que nos han abierto la puerta de la universidad, digamos, en términos de instalar nuestro tema, por así decirlo, adentro de la universidad. La actividad de hoy, ¿no? Estar participando hoy en día y estar exponiendo marca un hito precedente también para que nuestra temática vaya incorporándose a poquito dentro de las universidades. Como ustedes lo planteaban, si bien es cierto,
Al principio siempre hubo como una especie de, como decir, de negacionismo por unirse. Hoy en día sabemos que el aporte de las universidades y específicamente de la Universidad de Chile y el Instituto de Comunicaciones nos ha ayudado mucho a que nuestros temas entren en la academia. Y en ese sentido yo quiero aprovechar la oportunidad de agradecer y felicitar a Kiara, que se ha mandado un trabajo de décadas queriendo hacerse amigo de nosotros y podernos investigar en términos de la estética, y al igual que Jorge hoy en día no solamente con este proyecto, digamos, nos investiga, sino que además nos convierte en política pública. Así que, pucha, que nosotros nos vamos con una serie de insumos con todo este trabajo y, por supuesto, bueno, respondiendo a tu pregunta, Quique, efectivamente fue toda una experiencia muy entretenida. Por un lado, también se instalaron temáticas que no se abordaban en la televisión comunitaria, ¿no es cierto? Ustedes saben que por décadas y años nosotros siempre hemos construido el alero del sistema, y esta construcción alera del sistema tiene sus buenas y sus malas resultados, ¿no? Porque por un lado, cuando uno está lejos del sistema, también va pasando el tiempo y hay todo un mundo, digamos, audiovisual, hay una competitividad audiovisual que también nosotros no nos podemos alejar mucho de ella, porque también a nosotros nos debilita en términos de redes. El proyecto de estética de la comunicación, como le llamamos así en un principio, cuando comenzamos este viaje, ¿no? Para los canales ha sido una gran oportunidad de conocerse, reconocerse y efectivamente delinear su estética y sus líneas editoriales, que han sido también una de las cosas que también los canales de televisión han requerido mucha ayuda para poder identificarse dentro de este ecosistema mediático. Identificarse, como dice Jorge, ya sea haciendo un canal político, otro cultural y con tendencias también a lo neurolingüístico, ¿no? Si no me equivoco, perdón que me equivoque, pero puede ser que me refiero a la diversidad de lenguas indígenas, que muchos de los proyectos también lo llevan per se como su línea editorial de fondo, ¿no? Así como en el caso de los canales mapuches, ¿no? O aymarás que hemos tenido dentro de la Asociación de Canales Comunitarios. Yo creo que todas estas experiencias, como ustedes lo han planteado, han generado un enriquecimiento muy fortalecedor también para nuestro sistema de medios. Hoy en día, con la convergencia mediática, se hace mucho más necesario que estos temas se comiencen a abordar para que también, de alguna manera, los medios comunitarios también se alineen y se estructuren de alguna manera, que también es importante, digamos, decirlo, porque si siempre pasamos a ser parte de un sistema al cual no queremos o le hacemos el quite por formalizarnos, también yo creo que tiene que ver mucho porque no queremos que nos rompan nuestras propias estructuras que traemos de aquí a la cabeza. Pero como dice Kiara, obviamente nosotros no manejamos todo el lenguaje. Necesitamos apoyo de capacitaciones o de acompañamiento o de seguimiento, como fue este proyecto, que sin duda pasó más allá de lo académico. Y la querida, obviamente, Kiara, se convirtió en nuestra doctora honoris causa en todo este caminar de un año en que estuvimos trabajando los diferentes temas, viendo nuestros lenguajes, y ellos descubrieron también nuestras estéticas, ¿no? Porque una cosa es hablar de medios comunitarios y la otra es querer conocernos. Exactamente. Porque también hay una discriminación bastante amplia respecto de eso. O sea, se habla de la fortaleza que tenemos en términos del trabajo con la comunidad cercana, pero por otra también sabemos que estamos muy alejados de la academia y también del mundo discursivo audiovisual, que también tiene todo su propio conglomerado, ¿no? y sus propias competencias. Y ahí también yo creo que, siendo sincera y autorreflexiva, yo creo que también hemos perdido muchos años
de haber perfeccionado, por así decirlo, nuestro andar, pero no por un tema solamente de recursos, y aquí yo quiero ser bastante enérgica porque muchas veces en el discurso, ¿no es cierto?, de la construcción, uno dice, no, es que no están los recursos, no están las herramientas, o no están las oportunidades. Yo creo que es principalmente porque la decisión de generar a veces un medio comunitario muchas veces te hace aislarte de la misma sociedad a la cual tú estás trabajando el desarrollo del proyecto. Entonces, yo creo que esto también se debe debido a otros factores, ¿no?, que a veces tienen que ver con, inclusive con los niveles personal, también con nuestros problemas mentales que sufrimos todos, y también nuestra antisocialidad con el sistema, que nos hace también comportarnos como medios comunitarios así. Bueno, además también efectivamente carecemos, si bien es cierto, de representatividad, porque una cosa es desarrollar este medio y la otra es tomar las astas de la representatividad, ¿no es cierto?, y estar o poder estar presente en, ¿cómo decirlo?, en toda la amalgama de actividades que a nosotros nos involucran. Y ahí yo creo que también tenemos esas dificultades de participación. Es verdad, también las distancias no nos ayudan, nos colaboran, pero sin embargo hoy en día la tecnología está mucho más avanzada, y yo creo que también esto ha ayudado mucho a que también nuestros temas los podamos trabajar más directamente, porque nosotros que somos de regiones y que llevamos un proyecto, por así decirlo, exitoso, ¿no?, lamentablemente también no podemos ser el único proyecto exitoso o dos proyectos exitosos, ¿no? La televisión debería nivelarse también hoy en día con la altura y con los cambios que hoy día la requiere, y con la demanda de una ciudadanía que efectivamente participa, pero que, como dice Jorge, a veces ni nosotros bien nos sabemos dar a entender. Y yo creo que ahí está también el encontrar ese vínculo o ese término medio, y que yo creo que nosotros lo hemos hecho atrevidamente, ¿no?, con todo lo que ha significado jugarnos con una universidad que nos ha apoyado, entre comillas, durante todos estos años. Yo recuerdo estas conversaciones desde el año 2004 que nosotros nos venimos reuniendo. Y hoy en día estoy muy agradecida y feliz del cariño de ustedes, sobre todo el compromiso con el tema de querer conocernos a pesar de nuestras deficiencias y dificultades, pero también yo creo que acá hay un grado de calidad humana que también la hace diferenciadora, ¿no? Quizás de repente, a diferencia de entrar en círculos donde ya la cosa es más máquina, es más operativa o es más ejecutiva, acá el vínculo es directamente con la sociedad. De repente yo creo que nosotros en nuestros mismos haceres nos hemos perdido también por la variedad de cosas que tenemos que cubrir, y muchas de las cosas de las cuales tenemos que hacernos cargo sin tener también las herramientas para hacernos cargo. Yo creo que eso también ha hecho, por otro lado, que nuestras intenciones del proyecto han ido, digamos, a veces bajándose, pero sin embargo en la asociatividad y en el encuentro permanente hemos ido buscando nuestras soluciones y nos hemos ido haciendo cargo de nuestras problemáticas. Paula, tú estás hoy día como presidenta de esta agrupación de canales comunitarios. Te ha tocado una lucha bastante grande, lo sabemos, por supuesto, por legitimidad, por reconocimiento del sector, por buscar fondos también para el sector. Por esta investigación que nos lleva a la producción audiovisual, que nos lleva efectivamente al quehacer televisivo propiamente tal, impacta en qué población de productores. ¿Quiénes son los productores televisivos? Si los pudieras contar brevemente, ¿cómo se puede caracterizar a la gente que hoy día, hombres, mujeres, personas, adultos mayores, niños, niñas, que están detrás de un proyecto de televisión comunitaria? No es fácil imaginarnos a los dueños de grandes cadenas de televisión, a los presentadores de televisión famosos, famosas, pero ¿cómo nos acercamos a caracterizar a la producción de televisión comunitaria? ¿Quiénes son las personas que hacen televisión comunitaria generalmente? Bueno, ustedes saben que hay mucho de pasión en las comunicaciones, principalmente. Yo creo que ese es el principal perfil de la gente que participa en esto. El otro día escuchaba a un profesor de historia que nos acompaña haciendo un programa el día sábado,
y decía que para él esto inclusive era como un lugar de rehabilitación, porque para él era un espacio en el que sentía que no había otro lugar, y a ratos ni siquiera la radio, que pudiera, digamos, llegar con tal impacto, por ejemplo, como hoy en día lo estamos logrando con la televisión comunitaria, en términos de reciprocidad y de entregar conocimientos, ¿no? Como en este caso, que él entrega conocimientos históricos sobre la población, sobre la comuna, y los aborda también con esa característica del comunicador, con esas ganas de poder hacerlo, con las ganas inclusive hasta de un tema más bien personal, ¿no? Por lo tanto, en él no hay intereses de recursos, no hay intereses de reciprocidad, pero un poco mucho de eso hay en todo esto. Hay mucho de voluntariado también, que es lo que lo hace permanente, porque hay muchas ganas también de comunicar lo que se está haciendo, de mostrar lo que se está haciendo, pero de una manera más, ¿cómo decirlo?, más que diría que lo local, para no quedarse como en la cancha chica, porque también se abordan temáticas a nivel universal, ¿no? Y que son tan transversales desde lo cultural, desde lo político y lo social en el lenguaje de la estética de la producción audiovisual comunitaria, que yo así es como la estoy definiendo. Principalmente eso es lo que nos permite el permanecer, estas ganas de comunicar en lo social, en lo político y en lo cultural, para poder cambiar los paradigmas de la comunicación, y con las ganas de que los comunicadores y el espacio lo tengan disponible en la comunidad que quiera desarrollar la comunicación. Entonces ahí entramos en el ámbito de cómo estas experiencias se vuelven institucionales, insertas en una comunidad, y yo creo que eso lo estamos logrando, porque también el trabajo ha sido arduo y de mucha cabeceada aquí, ¿no? De darse vuelta y de definir un poco cómo ir solucionando todo esto con la ayuda de ustedes también, porque ustedes, como dice la Carita, nos han ido tirando, digamos, un poquito el empuje para darle un foco, para darle un orden a todo lo que estamos haciendo. Entonces no sé si con eso explico un poquito el perfil de los comunicadores. Señalar la dimensión que tú dabas de trabajo voluntario, de servicio a la comunidad, que se desprende de tu respuesta en el fondo, hombres, mujeres, seres humanos que están pensando en la comunicación como una herramienta de servicio a la comunidad, muchas veces sin esperar un retorno económico, muchas veces sin esperar una recompensa de la comunidad, que son lógicas que están completamente distantes de lo que entendemos por el mainstream televisivo. Que ahora, Jorge, ¿es posible proyectar otras aristas de investigación, otras formas o profundizar las metodologías desde los resultados que ustedes nos han compartido hoy día en este coloquio? Yo ya tengo un proyecto. Ya tenemos proyecto nuevo, ¿ya? Pero hay otros también. Pero no les puedo contar porque sé que... Pero es posible. No, o sea, la verdad es que después de estas dos investigaciones seguidas que hicimos, como que me pasé por una sequía, ¿cómo se dice? Creativa, como decía, pucha, ¿qué podemos hacer ahora? Y el otro día como tuve el momento de iluminación. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Porque creo que tenemos que seguir trabajando sobre el tema de los públicos de la televisión comunitaria. Estos públicos que debieran no ser tan públicos en el sentido de que deberían estar participando más, pero en el fondo hay ver como cuál es ese delta, por decirlo, sí. ¿No? ¿Por qué es lo que impide que más personas de una comunidad participen en un proyecto de comunicación comunitaria y que tengan que ver con los públicos mismos? Es decir, qué cosas le pasan a las personas, ya sea con sus propios consumos mediáticos, por cómo ellos entienden la comunicación, qué opinan de estos canales, los ven, no los ven, qué opinan de la gente que está detrás. O sea, en el fondo, con eso trabajar con las comunidades, decir, miren, con los proyectos, o sea, esto es lo que su comunidad piensa de ustedes. ¿Sí? Sí. Porque a veces también otro hallazgo que tuvimos era ese, como que había este era el estudio anterior, de esto de
de que en general como que no solo en los canales comunitarios, sino que también en los regionales y en los locales, como que todos juraban que se conocían súper bien sus audiencias, ¿ya? Pero como que uno dice, bueno, o sea, está bien, o sea, uno se tiene fe como medio, pero yo creo que si rascamos un poquito, quizás no encontramos eso, porque si no, todos los canales serían súper exitosos en sus comunas o en sus regiones, y no es lo que ocurre. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ven? O la gente a lo mejor los ve como canales muy pobres, no sé, todas esas cosas queremos saber, porque nuevamente no son como que a mí siempre me gustan mucho los temas que no están tocados, los temas que están como que, ¿cómo se dice? Como con un velos. Sí. ¿Sí? Entonces como que correr los velos y decir, bueno, ¿qué pasa aquí con esto? ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Qué encontramos? No, y en ese sentido lo que dice Kiara, igual los públicos un poco de la televisión comunitaria, la televisión regional y local, es un poco un Far West, ¿no? Porque, convengamos, hoy día sabemos medición de audiencia a través del People Meter, pero solamente esa audiencia se recolecta en ciertos lugares de Chile, capitales regionales. Para poder adquirirlo uno necesita mucho dinero, ¿no? Y solamente lo pueden comprar los canales miembros de Anatel. En ese aspecto, y canales como Pichilemu TV, por ejemplo, no llega al People Meter. Entonces, claro, entendiendo que esa no es la única manera de poder medir audiencia, que deberían haber otras formas de hacerlo, hoy en día los canales comunitarios pueden saber sobre su audiencia a través de redes sociales. Pero también entendiendo que las redes sociales no es televisión, no es la única vía de poder transmitir contenido audiovisual, pero no es televisión. Y en ese aspecto, limitar tu audiencia a decir que solo cuánta gente te ve en Facebook o en otras plataformas digitales, ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos me gusta uno tiene? Es un dato que sirve, sí, es valioso, pero no puede ser lo único. Entonces, claro, esto también hace una reflexión, porque nosotros por el estudio del 2022 preguntamos ¿cómo le gustaría a ustedes saber sobre su audiencia? Y ellos lo que respondían eran como, no queremos saber cuánta gente nos ve solamente, queremos saber qué contenido les gustaría ver, qué le hace sentido, en qué horario le acomoda a ustedes como integrantes de la comunidad. Todos son temas que están súper poco explorados, muy poco explorados, sobre los comunitarios, pero en general sobre la televisión local y regional. O sea, hay ahí un gran manto de como eso, de un gran velo que no sabemos qué hay. Sí. Y que tal como dice Jorge, delimitamos a cifras y métricas. Y con suerte, pero además, nuevamente, en el caso de la comunicación comunitaria, la métrica no sirve, no sirve. O sea, puede servirle al canal, a TVN le puede servir una métrica, pero a un canal comunitario no, porque lo que yo no quiero que la participación de mi comunidad sea un me gusta. Exacto. Yo creo que esa persona venga, ¿ya? Que cree contenidos para la comunidad, no que esté en un lugar pasivo. Porque se supone que esta televisión es distinta de la otra televisión en ese punto, porque es participativa. Y también asumir que los estándares de medición también del mainstream televisivo también están en función del modelo de financiamiento, del negocio del avisaje. Entonces, tal como tú decís, tal vez es necesario pensar en otras dimensiones, en otros factores que involucran esta medición. Vemos que hay una deuda grande, sigue existiendo por parte de la academia y la sociedad civil, en el apoyo al reconocimiento legal de la comunicación comunitaria, que es un camino largo, pero que efectivamente hay una deuda ahí. Vemos ahora que efectivamente este proyecto de investigación ha apuntado al lenguaje audiovisual, a la estética presente y cómo esto si tiene un vínculo, ya lo decía efectivamente Jorge, con la identidad, y pensar efectivamente en la recepción de estos flujos multimediales también abre una puerta muy interesante para futuras investigaciones. Por último, para cerrar, porque estamos en la hora, yo sé que tenemos poco tiempo. Pero no hemos hecho el decálogo, po. Bueno, no hemos llegado al decálogo. Bueno, pasemos al decálogo, por favor. Bueno, esto un poco las imágenes del momento de formación. Esa es una foto de la profe Concha Mateos. Aquí está otra clase, ¿no? Ahí se ven algunas de las personas que están participando de distintos canales, de distintas regiones. Y entonces, esto es un poco, como les dije, fueron 4 sesiones de formación y 4 sesiones de trabajo de producción. Y un poco este decálogo es una síntesis de qué como se dice coloquialmente, raya para la suma, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros podríamos decir que son como reglas o orientaciones que debieran ser propias del hacer audiovisual comunitario? ¿Sí? Entonces,
primero, todas las personas pueden comunicar, todas las personas pueden grabar, hacer entrevistas, diario programa. Lo importante es descubrir nuestras habilidades y las de los demás. Aquí hay una cosa como que es volver sobre Paulo Freire, Sí. volver sobre la teoría latinoamericana de la comunicación social, ¿sí? Que es una teoría que dice no necesitamos ser profesionales, dar la palabra, tomarse la palabra. Y ese tomarse la palabra también es tomarse los medios técnicos para decir cosas. No se necesita pasar por la universidad para poder decir algo con medios, ¿sí? Esa es un poco esta primera idea. Después, cada uno es libre de representarse y explicarse como quiere. Se pueden dar más o menos pautas relacionadas con el lenguaje audiovisual, pero en nuestra diversidad cada uno se explica a su manera. Y esto también es libertad. Sí. Libertad para decir como yo quiera, cuando yo quiera. Todo aquí lo que se tiene que ver es cómo esas individualidades en el fondo pueden conectarse para llegar a un producto colectivo. Sin hegemonía, sin la hegemonía Exactamente. de el locutor empalagoso, la televisión así, la mesa, No. la mesa de El sillón rojo no. Exacto. Tercero, la autoformación es un requisito para la transformación. En las comunidades, dentro de un proceso formativo propio y articulado por los propios miembros de la comunidad, el traspaso de saberes, percepción y cómo articular su propia experiencia en comunidad es gravitante en la incidencia que buscan instalar en el ecosistema mediático y la visibilización de sus propias vivencias. Y aquí el tema es un poco de que siempre necesitamos estar aprendiendo, ¿sí? Y eso no implica necesariamente un conocimiento estructurado, etcétera, pero sí la importancia de saber que hay cosas que no sabemos y que podemos mejorar, ¿no? Un espacio formativo permanente. dices tú, claro. Exactamente. Sí. ¿Ya? Luego 4, las producciones audiovisuales pueden servir como procesos participativos para dinamizar, fortalecer y transformar a las comunidades y colectivos en los procesos de identificación de aquellos temas que los afectan e interpelan. Y aquí está toda la dimensión transformadora que puede tener el audiovisual comunitario, ¿sí? Que en el fondo yo, a través de un ejercicio técnico, finalmente, yo logro movilizar a mi comunidad para que mi comunidad se pregunte, busque respuestas en común. Entonces ahí hay un potencial muy grande precisamente para, no solo para la creación de producción audiovisual, sino que para la transformación social en general. Y en el fondo, cómo entender la televisión comunitaria, el audiovisual comunitario como una herramienta para la transformación social, ¿sí? Por estas dinámicas que puede generar. Quinto, todas las historias tienen valor. Lo comunitario se construye a partir de cada individuo porque cada uno tiene una experiencia y un rol en la comunidad. Pero al compartir las historias, tomamos conciencia de que somos parte de un colectivo. Las diferencias entre el grupo son válidas y pueden convertirse en una virtud. Lo importante es encontrar un denominador común, ¿ya? Sexto, al hacer alianzas con otros se adquiere poder. Hay que traducir esas redes en contenidos audiovisuales. Esto también es súper importante, que es como no quedarse aislados, y en ese sentido creo que la asociación es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que eso implica, la fuerza que da articularse para el trabajo, para la formación, para las exigencias legales, para la demanda a la institucionalidad, etcétera. Y también que la articulación tiene que tener un relato audiovisual. Sí, eso está muy bueno. Sí. Articulación, Sí, sí, sí. poder, articulación, relato audiovisual. Sí. Séptimo, las televisiones comunitarias acompañan a las comunidades en el proceso de indagación en sus propias experiencias dentro del proceso de construcción de autonomía audiovisual de esas comunidades. Este concepto también apareció dentro de la formación, que era esta idea de la autonomía audiovisual, ¿sí? Que es como, y tiene que ver con esto, cómo nos sacamos de las cabezas las formas de narrar que nos tienen colonizados, digamos, ¿ya? Hegemónicas, claro. Y en el fondo, cómo nosotros construimos nuevas formas de narrar o nuevas formas de convocar, de construir, que nuevas imágenes que integramos en lo que estamos comunicando. Octavo, la forma y el fondo comunican en el audiovisual comunitario. El relato y el montaje siempre constituyen una aproximación particular a la historia y a los hechos que depende de la mirada del autor y de su punto de vista, ¿sí? Y esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Es que todo comunica, pero son decisiones que yo hago. No existe la posibilidad de un lenguaje neutro, ni en el audiovisual ni en ningún otro soporte. Noveno, el montaje busca naturalizar una propuesta de relato.
Lo importante son las implicancias éticas en que decidimos que las formas se relacionan con lo que cuentan, ¿sí? Nuevamente esta idea de si manipulamos, porque siempre manipulamos, ¿no? Sí. ¿Dónde entonces está el punto? Bueno, en las implicancias éticas de cómo decidimos que se relacionan las formas que estamos contando. Y décimo, la proyección pública y la devolución a la comunidad para emancipar al espectador. Y este también es otro concepto importante, la emancipación del espectador, ¿sí? Y compartir los contenidos públicos y presencialmente para incorporar a la comunidad en el proceso de recepción y que ésta también retorne al grupo de producción, ¿sí? Por eso que para mí esta cosa de quedarse con las redes es como todo lo opuesto a la comunicación comunitaria, porque no se da este espacio, no se da ¿cómo se dice? El compartir pública y presencialmente, no es igual, ¿sí? O sea, lo que constituye la confianza de los grupos es el cara a cara, ¿sí? Uno necesita la reunión cara a cara, uno necesita en ese espacio cara a cara ver la recepción y cómo uno también se queda con el mensaje de esa recepción, porque él te puede decir, sabes que en realidad no me gustó cómo lo cubriste. Entonces yo ahí digo, chuta, yo pensaba que lo estaba haciendo regio, pero resulta que no, y si no me doy este espacio nunca sé. Entonces a lo mejor esa gente, si no se sintió cómoda, se resta, ¿sí? Por eso que para mí la pregunta por la recepción, por los públicos, por las audiencias de la televisión comunitaria, es una pregunta que hoy día me parece importante como para plantearse nuevos proyectos. Oye, realmente es un trabajo bastante interesante. Me recuerda el decálogo que tenía la radio comunitaria a fines de los 90 con López Vigil, que también en el fondo son estos marcos de puntos políticos, en el fondo, que ayudan a redefinir también al sector y lo ponen con una postura, ¿no? La deshegemonización se hace de una forma, no es libre, o sea, tiene un camino. Tú hablabas de la articulación para tener poder, la autonomía audiovisual, la emancipación del espectador, una televisión que dialoga y que se nutre de la recepción, que no la tiene solamente como un indicador de métrica, como hablábamos, para vender avisaje al avisador de turno. Y por supuesto la proyección que se hace el trabajo con la audiencia. ¿Cómo fue recibido este decálogo por los productores de televisión comunitaria? Es que ya luego de esto nosotros el decálogo mismo lo presentamos al final. Ajá. Porque nosotros hicimos el decálogo y tenemos otras fotitos de la producción, ¿sí? De todo el ejercicio que hicieron los distintos canales, en el fondo como construir productos audiovisuales, como tratando de seguir estas ideas de la formación. Y luego hicimos el decálogo, lo presentamos en la retroalimentación, ¿sí? Y ahí yo creo que la gente sintió que como que le hizo sentido todo el proceso, ¿sí? Cerró. Exactamente. Y también hubo gente que se sintió que, un poco lo que decía Jorge, que como que sentimos que logramos como hacer como una rajita así, como en esta cierta manera de entender las cosas y decir, chuta, a lo mejor en realidad no lo tengo que hacer así como lo estaba haciendo. Y hay una cosa que me acordé como que me recuerdo mucho, era porque nos pasa mucho de los canales que dicen, no, es que la gente no viene, ¿ya? La gente no le interesa. Y es como, y es una de esas personas que dice, no, es que la gente no viene, como que de repente se da cuenta que en realidad él acapara todas las funciones de la toma de decisiones del canal, ¿ya? Entonces, en el fondo la gente no viene porque no se siente que puede participar. Exacto. Y como parte del ejercicio que hizo fue precisamente trabajar con más personas. Y él se dio cuenta de que él estaba, ¿cómo se dice?, delegando decisiones que antes él tomaba solo, ¿ya? Entonces, y se había dado cuenta de que la gente podía tomar decisiones por sí sola, sí, claro. ¿Ya? Entonces, esto que es una cosa que uno dice es como bastante elemental, ¿no? Son procesos que no pasan naturalmente. No pasan naturalmente, ¿sí? Entonces, como que para mí eso fue como, ya, efectivamente, sí, como que aquí de verdad hubo cosas que cambiaron, ¿sí? Que no las vamos a ver inmediatamente, pero que se van a ir quedando en el fondo. De hecho, la devolución la hicimos en el marco del encuentro de canales comunitarios del 2023. Claro, era un espacio abierto donde estaban los canales que participaron, pero también era a público abierto. Sí. Y había mucha gente, no recuerdo en qué comuna se hizo. Pudahuel. Había mucha gente de la comuna de Pudahuel y
de otras partes de Santiago, de regiones que estaban interesados en levantar proyectos de canales comunitarios, estos proyectos de comunicación. Entonces como que igual nos dimos cuenta que para muchos de ellos que era como, ¿qué es esto? Como que llegar como a un encuentro canal y ver como la finalización de un proyecto de investigación que llevó 10 meses, un año de trabajo, fue súper extraño, pero al mismo tiempo cuando nosotros terminamos de presentar y exponer lo que había sido como el resumen de las cosas, el decálogo, igual los representantes de los canales que participaron hasta el final fueron súper sinceros. Y de hecho recuerdo a un integrante que dijo algo que nosotros mencionamos y dijo, yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por esto, pero también es parte de otros canales, otras personas que dijeron, a mí esto me ayudó mucho a esto, o también la persona que dijo, claro, delegar poder también, ¿no? Que eso también es algo que hemos ido detectando, que muchas veces algunos gestores del canal concentran muchas funciones, y eso inhibe la participación, y especialmente en una situación compleja que hay mucho voluntariado, y en el voluntariado también ahí tienen que haber motivaciones para poder hacer parte de un proyecto colectivo. Y en ese aspecto, ver eso fue bastante significativo y fue bien recibido en realidad, diría yo. Eso. Excelente, interesante, muy interesante cómo ustedes se refieren al valor de lo colectivo que tiene y de la promoción de lo colectivo en la creación audiovisual. La creación de espacios de comunicación siempre es una disputa de poder. Y asumir que esa disputa de poder a veces nos hace siempre colectivamente y poder investigarlo, mapearlo y devolverlo, creo que es un valor fundamental para los colectivos que hacen comunicación comunitaria. Hemos conocido efectivamente de la mano de Kiara Sáez y de Jorge Vilés este decálogo de la producción audiovisual comunitaria como hallazgo efectivamente a través de una metodología de investigación y acción participativa del proyecto de investigación y acción realizado entre el año 2022 y 2023 con los canales de la Asociación de Canales Comunitarios de Chile. También escuchamos de forma remota a Paula Galvez, que nos comentaba cuál había sido efectivamente la implicancia que tenía para la televisión comunitaria este tipo de investigación, que no es la investigación convencional, recordémoslo, que no es una investigación que solamente ocupa a la población objeto, sino que en el fondo instala capacidades, promueve diálogo y se suma también a un proceso formativo que es, ustedes me decían, también que fue nutrido por ellos mismos, por ellas mismas, por la propia televisión. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por poder traer esta conversación, este diálogo tan interesante, por abrir la mirada también a quienes no conozcan estos fenómenos de comunicación comunitaria, la televisión efectivamente, a ayudar también a deshegemonizar las prácticas académicas que se están haciendo con respecto a estos grupos vulnerables que muchas veces la academia los identifica, los toma y los ayuda, entre comillas, pero no termina de hacerlo. Por último, quiero preguntarles qué elementos deben considerarse para futuras investigaciones en el campo de la comunicación comunitaria. ¿Qué recomendaciones, si algún otro investigador, investigadora, un grupo de estudio, un seminarista descubre este campo y lo quiere también, qué elementos hay que tener en consideración luego de esta experiencia que ustedes han tenido durante 2 proyectos? Yo diría, no, yo tengo 2 aprendizajes. O sea, yo recomendaría 2 cosas. Primero, no inventar la rueda, lo primero. ¿Ya? No querer inventar la rueda porque si bien hay, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos algunas investigaciones que, o sea, ya hay una tradición de investigación que uno no puede decir, no, es que en realidad esto nunca se ha discutido, nunca se ha investigado. Sí, uno tiene que ser siempre como muy, ¿cómo se dice? Muy como serio respecto de esto. Es decir, claro, como que este es el estado del campo y aquí este va a ser, esta raya del tigre va a ser mi aporte a esta discusión, pero en realidad asumiendo que hay como mucho trabajo previo. Y luego, como una cuestión más como de carácter, ¿cómo decirlo?, como más subjetivo, yo creo que el tema de la confianza es súper importante. Y que es difícil construirla, es lento. O sea, yo conozco a la gente de la asociación del año 2005. ¿Sí? El año 2005 fue mi primer acercamiento a lo que hoy día serían los canales de la asociación y en realidad con quien he logrado finalmente una mejor afinidad ha sido con Paula, pero digamos que tenemos una historia de relaciones y eso tiene que ver mucho con las personalidades, con los caracteres. ¿Ya? Entonces también es como un camino abierto, digamos, porque como que se puede dar o no se puede dar,
¿sí? E incluso dentro de darse se pueden dar también situaciones de malos entendidos, etcétera, pero sobre todo yo creo que para mí el tema es como, bueno, respetar mucho como el respeto mutuo, no sé, como que también hacer sentir a las personas con las que uno está trabajando que uno no las está usando. Yo creo que eso es como... Y que esas personas tampoco se sientan así. Es decir, como que para mí, y no solamente para este proyecto, como que para mí cada vez que yo trabajo como en organizaciones, para mí es súper importante devolverle a la organización lo que yo sistematicé. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, yo lo siento que es una obligación, aunque yo mande y nunca me digan ni las gracias, ¿sí? Pero sentir que yo hice lo que me parecía que le correspondía, que es que yo no me puedo quedar con este conocimiento para mí solamente, porque esto yo sé que a ustedes también les podría servir. Un dato solamente para la audiencia o personas que se interesen. ¿Dónde puedo encontrar material de la investigación? ¿Dónde alguien que se interese por el decálogo puede compartirlo, encontrarlo en alguna parte? El decálogo ahora está subido en las redes sociales de la Asociación de Canales Comunitarios. Buenísimo. Uno puede entrar a su Instagram, que de paso Y en Facebook. Y a Facebook, Buenísimo. así que les Sí. dejamos el dato a quienes estén viendo, que siga las redes de la Asociación de Canales Comunitarios. Y están haciendo cosas muy interesantes a pulso, discutiendo con la institucionalidad para poder tener mejores condiciones de sostenibilidad. Y ahí uno puede encontrar mucho material, contactarlo y se ven interesados. Y agregándole un poco lo que decía Kiara, es también preguntarse para qué, ¿no? Para qué uno investiga esto, y en ese para qué también ser súper genuino con el respeto y con los intereses personales de uno. Si finalmente uno no siente la empatía de poder trabajar con personas, o el respeto, muchas veces decir como, ok, todo bien, estoy equivocado, o respetémonos mutuamente, siempre hay un respeto mutuo, quizás no sea el lugar más adecuado para investigar a alguien que le interese este tipo de cosas. Eso diría. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Kiara, muchas gracias a Paula también, que a través de la tecnología se pudo conectar y darnos la visión desde Pichilemu. Agradecemos también a la audiencia que hemos tenido aquí en vivo en el set de televisión. Un saludo, Paula, un saludo también a la audiencia que hemos tenido a través del canal de YouTube. Los invitamos a seguir conectados con las actividades de la facultad y a seguir efectivamente los futuros coloquios de investigación y creación que hace la dirección. Muchas gracias.